Él, antes de que se inventara eso, ya estaba pensando que existía una especie de memoria colectiva de la que nosotros descargábamos información. Tal vez eso explique por qué todas las culturas del mundo antiguo hablan de esos maestros instructores. La evidencia fotográfica o videográfica la ha matado la inteligencia artificial. Es decir, ya no vale solo el documento. Ahora necesitas un testimonio muy sólido. Porque ahora las noticias ya no las buscamos. Fíjate, esto es una reflexión periodística, ¿eh? Ya no las buscamos, las generamos. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión vamos a conversar con el reconocido escritor e investigador español Javier Sierra, que realmente es alucinante su trabajo y que en esta ocasión nos profundizaremos acerca de su última novela. Aquí lo está mirando, El Plan Maestro. Es lo más reciente y que está aquí en México para hacer la promoción y desde luego invitarlos a todos ustedes a que lean este libro que estoy seguro que les va a llamar la atención. ¿Sabía usted que a lo largo de la historia han aparecido maestros que han guiado a la humanidad? ¿Sabía usted que en algunas de las pinturas más importantes a nivel mundial hay claves secretas que nos ayudarían a entender que hay un conocimiento profundo y que cuando se pintaron no se sabía o no se tenía acceso total a esas informaciones de esos seres que salían del agua, a esos seres que llegaron del cielo y que en algún momento... Bueno, de todo eso vamos a abordar con Javier Sierra, porque si no aquí voy a hacer un monólogo. Javier, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Me encanta que hayas ido directamente al meollo del asunto del Plan Maestro, porque efectivamente esos maestros existen no solo en la mitología y en los textos antiguos, y los antropólogos hablan de los dioses instructores en todas las culturas, es que hoy sigue habiendo ese tipo de encuentros. Yo mismo tuve uno hace algunos años en el Museo del Prado, delante de un señor que ahora lo reconozco como si fuera un maestro instructor, ¿no? Alguien que llega, te enseña a mirar a tu realidad de una manera completamente nueva, te cambia y luego desaparece dejándote hacer tu camino. Esto es lo que hacían ya Quetzalcóatl en México, claro, o Viracocha en el Ande peruano, o Anes, ese dios instructor que salía del río Tigris en Babilonia, en la antigua Mesopotamia. Siempre se repiten los clichés, ¿no? Y yo he querido recogerlo en clave de novela y vincularlo al arte, porque en el arte hay pistas de la existencia de estos maestros. Híjole, es alucinante esto, Javier, porque nos damos cuenta que un cuadro, una pintura, no es solamente para llegar, mirar, tomar una nota de la notita que está a un lado, de la biografía, y ya, irte, que es lo que prácticamente hacemos cuando estamos en la escuela. Porque nos surge salirnos a jugar y hablar con los compañeros afuera del museo, no dentro. Pero con lo que tú traes es invitarnos a la reflexión, a observar, a mirar como tú bien lo has planteado, con esa mirada de niño, y a ver qué encontramos. Bueno, esta historia nace precisamente de una visita que yo hice hace algunos años con mis hijos a cuevas con una pintura rupestre de hace miles de años. En España y en el sur de Francia hay una serie de galerías que contienen las pinturas más antiguas de la humanidad. Las últimas dataciones hablan de entre 60 y 70.000 años. Ni siquiera, fíjate qué enigma, Johanan. 70.000 años. Sí, ni siquiera con esas fechas probablemente las hicieron los sapiens. No había sapiens en Europa en esa época. Lo hicieron los neandertales, esa otra rama de la humanidad que desapareció, que surgió de manera simultánea a la nuestra, claro, como si fuera parte de un experimento genético. Da la sensación de que en la remota prehistoria hubo algo así. Y estos neandertales dejaron esas manifestaciones pictóricas en cuevas. Pero fíjate, yo fui a verlas con mis hijos, que tenían 6, 7 años de edad entonces, porque había leído en expertos en arte parietal rupestre, sí, que los niños tienen una capacidad especial en identificar pinturas en las cuevas. Los niños
a partir de un rasgo en una pared o de una sombra, entienden que hay una figura completa. Es como cuando ven las nubes y ven caras en las nubes. Exacto, sí. Esa capacidad mental, esa hiperconexión neuronal, luego se pierde. A partir de los 9, 10 años se produce lo que los neurólogos llaman la poda sináptica. Nuestras neuronas empiezan a desconectarse parcialmente y vemos la realidad en función de cómo nos la dice el entorno, en función de la educación, pero perdemos la mirada instintiva. Claro, esa mirada instintiva original es la que tenía el hombre de las cavernas, ¿no? Nuestros remotísimos antepasados. Y con esa mirada pintaban no para decorar las cuevas, Johanan. Ahí está la clave de todo esto. No era decoración, no era narración, era magia. Lo que hacían con las pinturas era intentar hacer visible lo invisible, que es la función suprema de la magia. ¿Sabes que esas cuevas tienen sus pinturas en las partes más profundas, donde todo está en la tiniebla más absoluta? Ellos entraban con unas lamparitas de grasa. Sabemos que no eran antorchas porque no dejaron huellas de humo en las cuevas. Sí, sí. Entraban con algo que no emitía mucho humo, que era la grasa del animal, ¿no? Y con esas lamparitas de grasa con muy poca luz, lo primero que hacían era palpar las paredes. Y donde encontraban palpando un bulto, ellos pensaban que era la panza de un bisonte. La coloreaban, le ponían unas patitas y ya tenían al animal representado. Son imágenes en 3D, pero ojo, Johanan, ellos no creían que eso era un bulto en la piedra. Ellos creían que de verdad, al otro lado de la pared, había un bisonte apoyado y lo que hacían era representarlo en nuestro mundo, en el más acá. El bisonte estaba al otro lado de la piedra, en el más allá, y ellos en el más acá lo coloreaban para hacerlo visible al resto de la tribu. El arte nace, ese es el gran descubrimiento, nace para marcar espíritus en el más allá. Luego le daríamos todas las connotaciones posteriores, las históricas, las estéticas, en fin, todo, las propagandísticas, todas. Pero eso vendría miles de años después. En origen, el arte es magia. ¡Wow! Eso está interesante. Claro. A ver, para marcar, acabas de mencionar, ¿para marcar qué? Los espíritus de esos animales que estaban al otro lado de la pared. Ellos veían la pared no como la vemos tú y yo, como una barrera mineral, lo veían como una membrana. En su visión animista de la naturaleza, todo estaba vivo. La cueva era una especie de útero gigante y las paredes eran una membrana que a veces se deformaba por la presencia de esas criaturas del más allá. No lo digo yo, no lo dice Javier Sierra, que ha escrito una novela que se llama El Plan Maestro. No es eso. Lo dicen antropólogos, lo dicen historiadores, lo dicen especialistas en arte rupestre. Ellos, la interpretación que se empieza a dar ya de ese origen del arte tiene que ver casi con lo chamánico, con lo mediúmnico, claro, con esa necesidad ancestral que tiene el ser humano de conocer lo que sabe que sus ojos no están viendo, pero que está. Que está ahí, ¿no? Eso es. Esos vínculos con eso esas es. otras realidades. Así que lo que he hecho, Johanan, es escribir un libro que va cambiando la mentalidad dura y racional que tenemos todos, para que al final de la lectura de ese libro tengas esa segunda mirada que tenían en la prehistoria o que teníamos de niños. Claro. Por eso he puesto un ojo en la portada del libro, ¿no? O sea, la portada es esa mirada, ese ojo extraño, es un jeroglífico que en sí mismo es una provocación. Y está sobre el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosco, porque esa pintura del año 1500 está llena de estos elementos mágicos, chamánicos, casi prehistóricos, ¿no? Y no es el último que recurre a eso. Esa magia prehistórica, ¿sabes en quién está? ¿En quién? Está en una mexicana universal, en Frida Kahlo. Yo hablo de Frida Kahlo en este... ¿Ella cómo lo ve, cómo lo visualiza y cómo lo representa? Mira, ella pinta en una época donde el acto de pintar es sobre todo un ejercicio de propaganda. Tiene a su lado a Diego, claro, a Diego Rivera, y a otros grandes muralistas, y lo que se pintaba en esa época eran grandes murales para
transformar la mente colectiva con esos murales y con Así su es. visión de la historia. Y ella, en cambio, pinta cuadritos pequeños para su consumo. Ella no tenía esa visión grandilocuente de su marido, eran cosas que le salían del alma, ¿no? De lo más profundo del corazón. Y de repente tiene pinturas que, si las traspoláramos a una cueva rupestre de hace 15, 20 o 70.000 años, funcionarían. Por ejemplo, el venado herido. No sé si recuerdas esa pintura. ¿Cómo no? El venado herido es esa imagen tan dolorosa de Frida, en la que ella se pinta sobre el cuerpo de un ciervo, ¿no? Tiene sus cuernos, está atravesada por flechas, hay un paisaje tormentoso detrás. Es una imagen como muy reflejo del mal que ella estaba pasando, ¿no? Desde su famoso accidente. Bueno, pues esa imagen de ciervo con cabeza humana está en cuevas prehistóricas de hace miles de años. ¿De dónde sacó esa conexión, no? Bueno, pues lo sacó de esa segunda mirada. De alguna manera, Frida no perdió su capacidad infantil de jugar con las formas, de ver cosas que los demás no ven, y las plasmó en sus imágenes. Qué fuerte, qué interesante. Desde luego que tenía un conocimiento previo. ¿O fue así de repente que le habrá llegado a ella y a los demás artistas? Bueno, ahí entramos en algo que a mí me ha llevado mucho tiempo de reflexión, ¿no? Ese conocimiento previo, ¿cómo viene? Carl Gustav Jung, yo creo que es el que más se acercó a explicar este misterio. Jung fue discípulo de Freud. Exacto, sí. Y él acuñó un término que es el del inconsciente colectivo, ¿no? Hay algo que forma parte de la memoria que tenemos todos los humanos y que accedemos a ella. En términos tecnológicos, la hemos imitado tecnológicamente, esa idea del inconsciente colectivo. Es la nube, Johanan. O sea, la nube tecnológica de la que nosotros bajamos la información a nuestros dispositivos sería el inconsciente colectivo que hemos intentado fabricar en el siglo XXI. Creo que es el mejor ejemplo para entender esa parte. Pues Jung, él murió mucho antes de que se inventara la nube en Internet, ¿no? Bueno, pues él, antes de que se inventara eso, ya estaba pensando que existía una especie de memoria colectiva de la que nosotros descargábamos información. Tal vez eso explique por qué todas las culturas del mundo antiguo hablan de esos maestros instructores. Esos maestros instructores serían el teléfono móvil que descarga la información y que la hace visible a los demás. Serían esos mediums, esos canalizadores, que no sé, si me vas a preguntar, no sé si son humanos o no son humanos. No lo sé, claro. pero que están en todas partes y en todas las culturas, no cabe la menor duda, ¿no? Son esos maestros que han estado acompañando a la especie humana desde el inicio. Y que los vemos representados y que los vemos o tenemos referencias de ellos en todas las culturas. No hay una sola cultura que no te hable precisamente de esos maestros, Javier. Incluso en tiempos más recientes, cuando ya irrumpe la revolución industrial en la civilización terrestre y parece que todo lo vemos con los ojos de lo mecánico, ¿no? Toda acción tiene una reacción y eso es porque de repente inventamos la máquina de vapor y todo lo que vino después, ¿no? Claro. Bueno, incluso en esa época se habla de los maestros instructores. Madame Blavatsky, la creadora de la teosofía, ese intento por juntar todas las religiones del planeta en una sola, ¿no? Ella hablaba de la hermandad blanca, de una especie de supermaestros que cada cierto tiempo irrumpían en nuestra vida para traernos un mensaje. Bueno, yo cada vez creo más que efectivamente esa hermandad blanca existe y que interviene. Los rosacruces en el Renacimiento, ¿no? En el siglo XVI, XVII, en el preámbulo ya de la era de la razón, los rosacruces hablaban de que efectivamente aparecía un maestro cada 100 y pico años que nos transmitía la información. Y de ahí nace el mito de Christian Rosenkreuz, ¿no? Que sería un poco el que pondría en marcha esta orden secreta o iniciática en Europa. Y esos son solo los últimos retratos de un arquetipo que es prehistórico, ¿no? O sea, ¿qué es, por ejemplo, esa aventura fabulosa de Viracocha, ¿no? que sale de las aguas del lago Titicaca, enseña a los
constructores del Ande, bueno, a la civilización muy primitiva del Ande, les enseña a construir con piedra, les enseña a cultivar, les enseña a domesticar animales, les da la civilización y luego les deja solos. Claro, porque exacto. siempre nos dejan solos los maestros, ¿no? ¿Qué es lo que hace Quetzalcóatl en México? Si es exactamente lo mismo. También nos entrega la cultura, nos entrega el cálculo matemático, la astronomía. ¿Por qué insisten tanto? Esto a mí me rompe la cabeza. ¿Por qué insisten tanto esos maestros instructores siempre en el control o en la observación del cielo? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Sí. Quizá haya una pista sobre sus orígenes. Ok. Quizá. Y otra es el control del tiempo. No hay civilización si no hay control del tiempo, si no hay calendario, si no sabes cuándo tienes que cosechar, sembrar, en fin, hacer las labores de preparación para los meses fríos. Si no hay control del tiempo, no hay nada. Y el control del tiempo solo se obtiene con la observación de las estrellas. Hay algo que yo lo cuento en el plan maestro que me dejó estupefacto, ¿no? Nosotros, el control del tiempo lo asumimos en culturas antiguas a los zodiacos, ¿no? Exacto, sí. Hacemos algo los humanos que tiene que ver con esa visión de los niños que antes comentaba con respecto a las cuevas rupestres. Nosotros miramos las estrellas y no vemos estrellas, vemos figuras. En México se veían unas, en Mesopotamia Así se veían es. otras, y así nacen los zodiacos de los distintos pueblos del mundo antiguo, ¿no? Bien, el zodiaco tradicional, el que usamos todos, Aries, Tauro, Leo, Cáncer, etc., creemos que nace en la antigua Mesopotamia, hace unos 4.500 años más o menos, quizá 5.000, que es donde aparecen los primeros signos zodiacales, ¿no? Que se llaman los asterismos, es cuando vemos figuras en las estrellas. Sí. Vale. Tauro, por ejemplo, sería una figura que sería del 4.500 más o menos, hace 4.500 años. Pues bien, hay una cueva rupestre en Francia, yo hablo de ella en el plan maestro, que es la cueva de Lascaux. Lascaux es una de las cuevas más hermosas que hay, es una sala abovedada que tiene como una manada de toros corriendo pintados, ¿no? Corriendo alrededor de la base de esa bóveda, con un toro gigante que es el que dirige la manada. Ese toro gigante, el toro 1, tiene unas manchitas dibujadas entre los cuernos. Hoy sabemos que es una representación de las Pléyades. Son 7 manchitas como las Pléyades. Los cuernos de ese gran toro ocupan la posición de las estrellas de Tauro. Es decir, en el fondo, alguien hace 30.000 años ya pintó un toro para representar esa parte del cielo. Y el movimiento de los demás toros de la bóveda, en realidad lo que representa es el movimiento de la constelación de Tauro a lo largo del horizonte de la prehistoria. ¿Por qué lo hicieron en el corazón de una caverna? Porque necesitaban un calendario. Es el primer calendario de la humanidad. Pero ya veían un toro en el cielo. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que ver un toro? Claro. ¿Y quién se lo dijo a los sumerios muchos miles de años más tarde? La única explicación es que hubiera una correa de transmisión de esa información. Exacto, sí. Si no, no se podría explicar. Y los únicos que transmiten ese saber nos lo dicen los mitos, eran los maestros. Claro. Esos maestros ya nos has mencionado que pudiera tratarse de la Hermandad Blanca, que minutos atrás nos mencionabas que cada vez crees que en realidad existen y están presentes con nosotros. Pero ese conocimiento, ¿de dónde llegó? Porque tuvo que haber llegado de algún sitio. Si son maestros muy avanzados, ¿serán quizá y solamente quizá, Javier, extraterrestres? Yo menciono en el plan maestro también, como no, una historia que tú conoces muy bien, sí, que es la de la tribu de los Dogon en Mali, claro, en el corazón de África. Es una historia extraordinaria porque cuando llegan los primeros misioneros jesuitas a Mali para convertir a los nativos al catolicismo, se encuentran con que los nativos tienen un sistema de creencias muy complejo. Muy complejo es que incluso algunos de estos primeros misioneros llegaron a equipararlo a la mitología griega. Era como si tuvieran un sistema de dioses y de ritos tan
estructurado y pensado y antiguo como la mitología griega como poco. Pero lo que les desconcertó de verdad era que todo orbitaba en torno a estos dioses maestros. Y en concreto a unos dioses maestros, los llamaban gnomos, que habían descendido de los cielos en un arca de fuego a su territorio y les habían entregado las instrucciones de la civilización. Esto es un cuento muy antiguo porque probablemente se viene contando desde el Paleolítico. El Neolítico es ese momento en el que empezamos a sembrar, a construir casas de adobe para protegernos, a domesticar animales. Ya no hace falta viajar continuamente para buscar la comida en función del clima, sino que tú ya dominas un poquito la naturaleza. Es la gran revolución humana, el Neolítico, aunque no hablemos de ello, pero es la gran revolución humana. Pero quien les enseñó qué especies animales domesticar, que es un misterio, qué semillas plantar, qué semillas fusionar, porque a veces se manipulaban genéticamente ya en la prehistoria, fueron estos dioses maestros, que llegan en un arca de fuego, que dicen que vienen de una estrella, que es verdad que es una estrella muy llamativa en el cielo, es la estrella más brillante, la estrella Sirio, pero de la estrella Sirio están diciendo esos maestros que tiene un compañero pequeñito, una segunda estrella, que tarda 50 años en dar, da estos datos, 50 años en dar la vuelta a la estrella principal. Esos datos no los sabemos hasta casi el siglo XX, claro, exacto, con el concurso de los telescopios y de la moderna astronomía. Esos ancestrales dioses maestros de los Dogon tenían un conocimiento científico preciso. El tema es tan alucinante que incluso un escéptico, lo menciono, un escéptico tan radical como Carl Sagan, que estudia muchas de estas cosas y luego escribió cuestionándolas, en el asunto de los Dogon no se atrevió. Es decir, mantiene la lucecita roja diciendo: no sé cómo se pudo producir un conocimiento científico de precisión en una cultura que todavía hoy en el siglo XXI casi está en la edad de piedra. Bueno, pues ahí hay un enorme misterio y la solución solamente está en creer o en aceptar lo que dicen sus mitos. Hubo unos maestros que vinieron del cielo y que se lo dieron. Desde luego, mira, escuchándote, Javier, hay una historia en la zona del silencio que ahora le hemos dado tanto impulso a través de la insólita experiencia. Cuando el gobierno entrega grandes extensiones de tierra a algunas familias, cuando ellos llegan se dan cuenta pues que no hay nada, no se puede hacer absolutamente nada porque es muy árida la tierra y es el desierto. Pero por las noches llegaban unas personas, tocaban y les dejaban ahí unas plantas que se dan en el desierto. Pero poco a poco esos individuos se fueron acercando más y les comenzaron a enseñar cómo tenían que trabajarla para sacar un producto y poder vivir de ello. Son los maestros que tú mencionas. Son esos seres que están al pendiente de los humanos y que nos dan un conocimiento para que esa sociedad o ese grupo de personas puedan seguir avanzando dentro de lo que tienen que hacer. Pero yo me remito a un ejemplo muy chiquito, pero nos hemos dado cuenta que estos maestros han creado grandes civilizaciones, o que gracias a eso, a esa base que han dejado, se han construido civilizaciones tremendas, Javier. Johanan, es que todo lo que tiene que ver con la especie humana está imbricada con estos maestros, o con ese concepto. Claro, yo cuando me pongo a reflexionar sobre esto y escribo un libro como El Plan Maestro, que es una novela, sí, pero es más que una novela, o sea, está construida sobre muchas historias y hechos reales, yo centro el tiro, el enfoque en el arte, porque entiendo que el arte es el acta notarial que se levanta en ocasiones del paso de estos maestros o de la influencia de estos maestros. Pero el tema es mucho más trascendente que el propio arte. El arte sería un pequeño detalle en toda esta historia. Pero fíjate, a mí hay un momento que sí que me resulta muy, muy impactante, que es cuando me doy cuenta de que uno de los que pintó a estos dioses maestros en momentos muy determinados de su pintura fue Jerónimo Bosco.
Jerónimo Bosco es el autor del Jardín de las Delicias, Exacto. es una obra universal. Claro. Él en el paraíso terrenal, en la tabla del paraíso, donde están Adán y Eva con Dios en el centro, ¿no? Hay un lago en la parte inferior de esa escena de Dios con los primeros padres, en la que se ve como nadando encima del lago negro un hombre pez con un libro. Ese libro es el único objeto artificial que hay en la escena del paraíso. Todo lo demás son plantas, flores, animales. Sí. Y luego está Dios, sí, vestido, pero es una figuración de Dios. Pero el único objeto artificial es ese libro en manos de un hombre pez. El libro es sinónimo de sabiduría. Y ese hombre pez está sujetando la sabiduría, saliendo de las aguas con esa... Como el mito de Oanes. Exacto, pero ahí viene el problema. Y es que cuando Jerónimo Bosco pinta el Jardín de las Delicias, tarda 10 años en hacerlo, en el año 1500, nadie sabe una sola palabra de Oanes, porque la civilización sumeria había desaparecido hacía muchísimos siglos. Nadie se había ido a excavar arqueológicamente Irán, Irak, en fin, todo lo que era esa eso zona. fue posterior. Eso fue en el siglo XIX. Fueron los ingleses los que descubren la biblioteca de tablillas cuneiformes de Asurbanipal en Nínive, sí. y donde encuentran las referencias a Oanes por primera vez y se publican por primera vez. Es decir, Bosco no podía saber la historia de los hombres pez instructores de las que hablaban los sumerios. No lo podía saber racionalmente, pero la pintó. Y no fue el único hombre pez que pintó de esa guisa. Hay otra tabla de Bosco, que también la menciono en el plan maestro, que se llama El carro de heno. El carro de heno es la última pintura del Bosco, la ejecutó hacia 1516 y muestra una de estas típicas pinturas moralizantes europeas, ¿no? Donde hay un carro de heno ocupando toda la escena, enorme. El carro de heno es un símil, es una metáfora del mundo, de lo que se pudre, de lo pasajero, de lo efímero. El heno al final se termina pudriendo o se consume y desaparece. Detrás del carro de heno pinta al Papa, a los obispos, a los reyes, al pueblo, siguiendo el carro en una procesión, obnubilados, deslumbrados por lo mundano, por lo efímero. Y tirando del carro, ahí viene lo interesante, pinta un hombre pez. El que tira del mundo es un hombre pez, como Oanes, como esos maestros instructores del mundo. Es decir, que en jeroglífico nos está contando la historia de los maestros Jerónimo Bosco en unas pinturas que hoy son parte de la historia universal del arte, que las vemos pero no las analizamos en profundidad, y que cuando penetramos ese velo de misterio que tienen, nos están contando esa historia trascendental de los maestros. Por eso me parece que este libro es importante, porque va a hacer que incluso mucha gente del mundo de la cultura, de gente que a lo mejor mira este tipo de relatos nuestros con cierta, en fin, supremacía, ¿no? De repente van a descubrir que aquí hay una historia de verdad interesante, que es, como dice el título del libro, un plan maestro. Claro, desde luego. A ver, entonces, si nos están dejando esas claves, han pasado mucho tiempo y realmente no se había interpretado, o habrá un grupo de personas, a lo mejor un grupo que lo custodie ese conocimiento, que sea muy hermético y que sepa entender esas claves, porque me queda claro que si él las pintó, no era para él, no, claro. Era para dejar un mensaje claro y preciso hacia las futuras generaciones. ¿Será así? Exactamente, es que de esto va el plan, claro, de transmitir esa información a las futuras generaciones. Lo que ocurre es que cada generación, y esto lo vemos continuamente, reescribe la historia, ¿no? Y casi necesita volvérsela a contar desde el principio. Claro. Y en ese ejercicio hay muchas cosas que polarizan el relato. A veces son intereses políticos o industriales en esta época, o económicos, y las cosas a lo mejor importantes o básicas se van quedando relegadas, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo, Johanan, en el que despreciamos el mito. Creemos que el mito es ese relato imaginario, absurdo, que es pura fantasía. Que es pura fantasía y que no servía para nada. No es verdad.
el mito servía para explicar el mundo en la época antigua. Y servía para hacerlo contando historias que a veces eran exageradas o parecían exageradas, porque el cerebro humano lo que retiene es lo exagerado. Exacto, sí. Lo común lo olvidamos. ¿Qué comiste ayer, Johanan? ¿Qué comiste hace 2 días o hace 3 días? Probablemente te has olvidado porque forma parte de tu cotidiano. Sí, pero si de repente, no sé, tu mujer te lleva a un restaurante libanés donde hacen una comida súper especial, eso no te vas a olvidar, porque era algo que se salía de lo común. Así es. Los antiguos lo sabían. Exageraban a los personajes y algunas de las acciones de sus relatos para contarnos una historia, que era lo que querían que se transmitiese. ¿Qué es lo que querían que se transmitiese? Los maestros. Está ahí la lección de los maestros. Siempre es eso. Siempre es lo que viene del mundo antiguo, ese mensaje que es... ¿El no olvidarlos? El no olvidarnos. Y si no los vamos a olvidar, pero no tenemos ese conocimiento, ¿cómo los vamos a interpretar? Ahora tú nos estás descubriendo y nos estás quitando ese velo. Gracias a tus estudios, investigaciones, a tus viajes, has logrado como que entender esa parte. Pero no todos, Javier. No, lo sé. A ver, y yo soy un aprendiz. Estoy en esa reconstrucción. Fíjate, estoy en esa reconstrucción desde hace muchos años sin tenerlo tan claro como ahora. Es decir, por instinto yo investigaba estas cosas. Me gustaba el fenómeno ovni, por ejemplo, porque veía ahí relatos y historias que se parecían a esto también. ¿Tú le das seguimiento y surges de ser un reportero del misterio? Sí, claro. Y publicarlo en estas revistas tan importantes, Año Cero, Más Allá. Y de ahí vienes tú. Sí, claro. Vengo de ahí, de hacer ese tipo de preguntas para estas revistas, pero ahí ya me conecto con este tipo de historias, ¿no? Y ahora, echando la vista atrás, reflexiono un poco en mi propia trayectoria y creo que todo tiene que ver con algo que me pasó. Me han pasado 2 cosas. Sí, ¿qué te pasó? Una te la cuento en el libro porque es un ejercicio de memoria. Mira, esto también es interesante. A ver, sí. El libro el plan maestro empieza con una frase que es casi un axioma, ¿no? Yo creo que la podríamos incluso cincelar en piedra en algún sitio, ¿no? Dice, la memoria es una maldita trampa. Ándale. Esto tiene que ver con lo siguiente. El ser humano siempre ha tenido un problema con la memoria. Para transmitir lo que ha sabido, lo que ha aprendido, lo que ha creído descubrir a las siguientes generaciones. Cuando no tenía escritura, pues tenía que inventarse este tipo de relatos, pero eso al final terminaba deformando la memoria. Hoy tenemos un mecanismo mucho más sólido, que es la escritura o los mecanismos audiovisuales para transmitir esa información, pero aún así nosotros vemos algo y cuando pasa un cierto tiempo terminamos deformándolo. Hay veces que esa memoria esconde cosas valiosas, pero que las hemos arrinconado porque pensamos que la memoria nos engaña. Y te voy a poner un ejemplo. Yo con 10 años tenía un pequeño periódico que dibujábamos y hacíamos pues 5 o 6 cuates como yo, ¿no? O sea, 5 o 6 muchachos como yo de esa edad. Era una hoja de periódico, de papel, de libreta, que la llamábamos el diario de Castralbo. Castralbo era el pueblo donde estábamos veraneando. Y cada día hacíamos las noticias en esa hoja de papel y luego las repartíamos a nuestras familias, nos daban unas monedas por leer el periódico y estábamos todos entretenidos y felices. Cada día nos reuníamos en nuestra mesa de redacción al aire libre, debajo de unos árboles, junto a un riachuelo, para hacer el periódico. Y un día, una tarde de verano, mientras estábamos los 5 allí reunidos, vimos en la colina que estaba enfrente de nosotros, se estaba poniendo el sol por allí y vimos una figura como un señor, pero que era más alto de lo normal. Era rígido, tenía como unos brazos más largos de lo normal, le bajaban por debajo de las piernas. Era como una silueta recortada en el cielo que, en vez de moverse como lo haría una persona, empezó a desplazarse como si estuviera sobre unos raíles. Bueno, los 5 que estábamos en el periódico esa tarde nos asustamos muchísimo. O sea, no era normal, no era habitual esa imagen. Normal. Y nos fuimos corriendo de allí, nos huimos de allí.
Cuando nos tocó la hora de la cena, un poco después, cada uno de nosotros refirió la historia en la mesa, a la familia. Y, obvio decir que se rieron de nosotros. Sería el señor Mariano que tiene allí un sembrado y que os habéis confundido, o sería, yo qué sé, ¿no? Se burlaron de nosotros. Y los 5 abochornados sepultamos esa historia en nuestra memoria. Ni siquiera en el propio periódico la contamos. Bueno, yo hice un dibujito, como un jeroglífico, como un pasatiempo en uno de los ejemplares, pero nada hasta más. ahí se quedó, sí. Pero no quisimos ni siquiera hablar de ello porque nos habíamos confundido. O sea, habíamos visto algo que no era verdad. Bueno, han pasado casi 40 años de aquello. Cuando yo estaba escribiendo este libro y reflexionando sobre cómo la memoria nos engaña, yo buscaba algún recuerdo de alguna memoria que me hubiera engañado a mí. Y me acordé de esto. No había pensado en ello en 40 años. Sí. Y cuando lo recordé, descolgué el teléfono, llamé a mi hermano, que era uno de los 5 que estaba allí, llamé a los otros chicos que estaban allí. Todos recordaban la historia. Ninguno había hablado en 40 años. Como si hubiera sido ayer. Y aquello había sido un humanoide. Aquello es que fue un humanoide. No sé, no puedo decir que fuera un extraterrestre. No lo sé. Pero que era algo fuera de lo común, desde luego. Yo recuerdo que a los 2 días o así de aquello, subí a aquella colina para ver si había algo, ¿no? Yo ya había leído cosas de ovnis y pensaba que podía haber una huella de aterrizaje o algo así. No vimos nada, o sea, no vi nada, pero ninguno de mis compañeros, incluyendo mi hermano, se atrevió a subir porque estaban realmente impactados y asustados con aquella historia. Bueno, pues eso tiene que ver con esto que te digo de la memoria, cómo la memoria es muy selectiva, muchas veces oculta este tipo de cosas. Cuando yo esto lo cuento, me encuentro con que hay más gente que ha vivido este tipo de experiencias. Mira, Juan Eslava Galán, Premio Planeta de Novela, 1987. Es un escritor muy famoso en España, autor de libros de ensayo y autor de una saga de libros que se llama Historia para escépticos. Oh, sí, cómo no. Claro, las historias para historia de España para escépticos, historia de la Segunda Guerra Mundial para escépticos. Él es un escéptico, como su propio nombre indica. Y un día de viaje los dos, él me contó que le había pasado lo mismo que a mí. Con 6 años, más pequeño que yo, 6, 7, en su pueblo, en Jaén, en Andalucía, en el sur de España. Jugaba a las afueras del pueblo con una niña, con una amiga suya. Y de repente vieron como por el camino, entre los olivos, vino una figura rígida, también negra, con una especie como de aura alrededor, como que echaba chispas, que iba dirigiéndose hacia ellos. También salieron huyendo, se asustaron, fueron a contarlo a sus padres, también sus padres respectivos les dijeron que aquello era una bobada y que se olvidaran. Y eso es, en la mente de hoy de Juan Eslava, de hecho he hablado con él en muchas ocasiones de esto, lo único inexplicable que dice que él ha vivido en su vida. Otro al que le pasó, también con una edad muy temprana, sí. JJ Benítez. O sea, nuestro querido Juanjo, claro, tuvo una experiencia de este tipo, la cuenta en alguno de sus libros últimos, en Mis primos, si no me acuerdo mal, que le ocurrió algo en Urdax, en Navarra. Siendo muy pequeño, una de estas figuras oscuras se acercó a él. En este caso, lo tomó y se lo llevó al interior. Él cree que como de una cueva, él recuerda algo parecido a eso. Y luego tiene una laguna de memoria que ha durado hasta hoy. Si te pongo nombres de autores o de gente implicada en la creación de mitos modernos que son las novelas o los libros, muchos han tenido esa experiencia. ¿Qué cosa? Y no sé qué significa, Johannes. Pero ¿será que se aparece y te da un mensaje, o es el hecho de que te va a permitir que tu trabajo llegue a miles o millones de personas? No lo pudiera sé. ser. Es como si fuera una marca biográfica, como una cicatriz que no significa nada aparentemente. En ese momento. Exacto, pero que luego te condiciona. Yo, a ver, experiencias extraordinarias o raras he tenido alguna en mi vida, pero ahora estoy intentando hilvanarlas, ¿no? Porque es como que tienen una relación. Decíamos al principio de esta conversación que yo tuve un encuentro particular con un maestro, ¿no? Hace muchos años en el Museo del Prado. Así es. Te lo voy a contar porque antes de publicar el Plan Maestro, hace 12 años, yo publiqué un libro que se titulaba El Maestro del Prado. Era
una novelización de una memoria también sofocada que yo tuve, ¿no? De un incidente que tuve. Cuando yo era muy joven, tenía 19 años, me instalé en Madrid para estudiar mi carrera, mis estudios universitarios como periodista. Y bueno, Madrid era, imagínate, para un chico de provincias, una ciudad enorme y muy hostil, movida y hostil, ¿no? Claro. Así que el sitio que a mí me daba paz era el Museo del Prado, por una razón que vas a entender enseguida. Okay. Porque ahí estaban colgadas todas las pinturas que yo había visto reproducidas en mis libros escolares claro. desde niño. Sí. Estaban las meninas, ahí estaban los originales. Están los originales. Entonces yo iba allí y me sentía como a gusto, un sitio que me resultaba familiar dentro de lo nuevo que era todo para mí. Y un día, un domingo, me acuerdo perfecto, por la mañana no estaba el museo lleno. Yo estaba en una salita del museo viendo una tabla de Rafael, ¿no? Una Sagrada Familia del gran Rafael del Renacimiento. Y se me acercó por detrás un señor que, sin presentárseme, sin decirme ni buenos días ni nada, empezó a explicarme que la pintura y que ese cuadro en particular podía leerse. No solamente se tenía que ver, es que se podía leer. Había una serie de códigos, de orden, de secuencia en las imágenes de la pintura que se podían leer. Estuvo como 30 minutos, 40, contándome el cuadro. Yo me quedé perplejo, sin saber qué decir. El señor se marchó y luego, al cabo de un rato, reaccioné. No le pedí teléfono, no le pedí señas, nada. Así que, quedándome con el hambre que me dejó de saber más, regresé muchas veces al Museo del Prado a ver si me lo encontraba. Nunca me lo encontré. Y yo olvidé aquella historia durante años. Fue cuando quise escribir un libro sobre el Museo del Prado y sus misterios que me acordé de aquella historia y lo convertí en personaje de mi novela. Pero entonces pero entonces yo no lo relacioné con todo esto. Con todo esto, con los maestros de la mitología. Porque ahí te despertó el interés por las pinturas y encontrar o contar esa otra historia, ¿no? Exacto. Es lo que me despertó ese camino que terminaría llevándome años más tarde a escribir La Cena Secreta, que fue un libro de éxito internacional, o El Fuego Invisible, que fue el libro que me dio el premio Planeta. Todo eso en realidad lo despertó ese señor que me abordó como si fuera, pues no sé, el dios Oanes de Babilonia. Y ahora también lo conecto con esa figura extraña que vi de niño haciendo el periódico con mis amigos, ¿no? Ahí estaban esos maestros. Hay presencias que de repente son transformadoras, ¿no? Creo que están aquí para eso. Los maestros están aquí para encauzarnos. Pues yo creo que sí. Y mira, no sé, dándole seguimiento a eso que nos vas planteando, ahora llegas a millones de personas. Es alucinante. Y eres considerado uno de los escritores más importantes de Hispanoamérica y que llevas el misterio, que lo traes en la sangre y que gracias a esa tinta que está en cada uno de tus libros emocionas a la gente y les haces que vayan a un museo, que estén frente a una pintura, que eso no se logra, al menos dentro de nuestros temas. Tú sabes que es muy complicado y muy difícil tocar el corazón de las personas, y tú lo haces a través de tus libros, de tus novelas, Javier. ¿Será eso? Quizá era eso para lo que yo recibí esas marcas, ¿no? Digamos, quizá, no lo sé. A lo mejor es pronto también para saberlo, Johanan, porque tú lo sabes muy bien. La conciencia es algo que se va expandiendo y que va creciendo con el tiempo. Yo, cuando escribí El Maestro del Prado, no lo conecté con la existencia de un plan y con todos estos maestros de la antigüedad. Es ahora que lo conecto. ¿Qué podré conectar dentro de 10 años? No lo sé. Lo que sí que entiendo es que estaré o seguiré en este camino, ¿no? Porque creo que mi trabajo como escritor es, primero, asombrar al lector. Claro. Yo creo que para mí esa es la puerta de entrada para cualquiera de mis historias, el asombro. Pero después del asombro viene el pensamiento, viene la reflexión, ¿no? Esta novela, El Plan Maestro, es una novela, por ejemplo, que tiene mucho de América. A mí,
cabeza, América siempre ha sido muy mágica, ¿no? Desde que era muy niño. Yo estaba obsesionado con Egipto y con Perú y México, ¿no? Las grandes culturas del mundo antiguo. Y en esta novela hay un personaje, que no te he hablado de él, que es un personaje de ficción, que se llama Luc Dugan, es un jesuita, que investiga la presencia de estos dioses maestros en distintas pinturas y tal, para hacer un informe en el Vaticano. Y cuando leas ese informe, que está al final del libro, se hace referencia explícitamente a este tipo de maestros, por ejemplo en Honduras, donde hay mitos de dioses y diosas que traían también la civilización y que luego desaparecieron, o a cuestiones en Mesoamérica y en el Amazonas. En fin, vas a descubrir que está en todas partes, ¿no? Así es. Bueno, yo digamos que ahora mismo soy canal de estas historias quizá un poco olvidadas, les doy una nueva vida en clave de literatura, pero si tuviera que definir este libro, El Plan Maestro, no sabría decirte exactamente qué es. Si es una novela, si es un ensayo, si es un libro de arte, si es una autoficción, quizás sea todo eso. Un poco de todo, ¿no? Y algo más, ¿no? Mira, yo creo que es importante porque al momento que llevas el misterio a otro nivel, porque siempre tenemos a la cultura y el arte allá, muy elevado. Muy lejos, sí. Para la gente común y corriente, muchas veces no saben ni que existen ese tipo de pinturas, y menos, en algunas ocasiones, pagar la entrada para ir a ver pinturitas, como muchas veces la gente lo identifica. Pero ya cuando vienes y nos dices y nos explicas lo que hay detrás, el misterio, dices, ay, creo que tengo que ir. Y eso es bueno, porque vemos, al menos en la República Mexicana, no toda la gente va a un museo, le aburre, no todos los jóvenes van, y cuando van, es como te decía minutos atrás, es ahora, tómale la foto y vámonos a la que sigue y a la que sigue, y tomando fotos. Antes tenías que esperar a que se quitara el que estaba frente, tomar nota de lo que decía, la explicación, pero ahora no. Ahora es distinto, ahora lo podemos ver si no tenemos los recursos a través de internet. El Museo del Prado tiene una página alucinante en internet donde lo puedes ver hasta en alta resolución. Entonces ya no hay pretexto al 2025, y yo invitaría a todos ustedes que nos miran a que lean este libro, la última novela de Javier Sierra, porque al momento que usted lo va leyendo, lo puede ir cotejando en internet, viendo esas imágenes, y yo creo que va a ser algo muy bonito y algo tremendo. Me queda claro que en tu país, gracias a estas novelas, Javier, a las últimas que has escrito, los museos se incrementó el número de visitantes, la gente interesada en la pintura, lo que no se había logrado nunca. Tengo cierta sensación de culpa, Johanan, porque es verdad que, por ejemplo, el Museo del Prado ahora está superpoblado, ¿no? Y que a veces cuesta incluso abrirse un huequito para ver ciertas obras. Pero para eso también lo que he hecho en este plan maestro es fijarme en cuadritos no tan famosos, como el Jardín de las Delicias o las Meninas, o en fin, este tipo de obras, sino en otros en los que nadie se detiene, y compruebo con una mágica satisfacción que ahora esos cuadritos en los que nadie se detenía también tienen corrillo alrededor, ¿no? Claro, porque al final, fíjate, yo creo que los cuadros son libros mudos. Cada cuadro es un libro, te está contando una historia, pero le faltan las palabras. Cuando hay alguien que le pone las palabras, la historia cambia. Exacto. Pero por completo. Lo conviertes en tridimensional. El cuadro te rodea, te abraza, te caes dentro, pero necesitas siempre a alguien que te lo cuente. Es decir, el arte necesita relato. Sin relato, el arte solo es estética. Y eso es poca cosa. Claro, exacto. Muy bien, pero al 2025, cuando tenemos ahora las redes sociales a full, cuando gran parte del día nos la pasamos pasando imágenes, ¿cómo recuperar esa mirada de un niño, Javier? Porque creo que tú lo mencionabas, entre los 6, 7 años, como que perdemos esa capacidad de ver lo que no todo mundo puede ver. Pero entonces nosotros, nuestra generación y mucha gente que nos mira, ¿cómo podemos recuperar esa mirada, esa doble visión? Lo bueno es que se puede recuperar. Es decir, no es algo que se pierde. Hemos sido todos niños, hemos tenido esa capacidad hiperconectiva y la podemos evocar. ¿Cómo?
Si hay un niño cerca, llévate al niño para que te explique él los cuadros. No le expliques tú las cosas. Okay. Déjale hablar, que él diga lo que ve, ¿no? Hay personas que no dejan de ser niños nunca, ¿no? Claro. Que esa capacidad la tienen encendida toda su vida y suelen ser precisamente los más creativos y los más maravillosos que tenemos alrededor, ¿no? Así es. Yo recuerdo, por ejemplo, a Salvador Dalí. Dalí, en fin, uno de los genios del surrealismo, uno de los grandes artistas de tiempos modernos en la pintura. Él era un pintor del Renacimiento, por técnica, pero que pintaba cosas oníricas, extrañas, raras. Eso lo sacó de contemplar con ojos de niño el Jardín de las Delicias. Él iba a Madrid, sí. Él estudió en Madrid unos años, sí. Y se quedaba durante horas, cada vez que iba al Museo del Prado, delante del Jardín de las Delicias. Sus compañeros, los que le acompañaban de la residencia de estudiantes, estaban hartos, porque era muy aburrido siempre estar delante del mismo cuadro. y un día Dalí les tuvo que explicar que él iba a ese cuadro porque le rompía la cabeza que Jerónimo Bosco en el año 1500 lo hubiera retratado a él. Hay 400 seres humanos pintados en el Jardín de las Delicias. Ninguno tiene la cara de Dalí, ninguno. Pero hay una montaña encima de ese Adán y Eva que hemos hablado antes. Hay un risco que tiene justo el perfil de Salvador Dalí. Es una grieta en la montaña que tiene la nariz de Dalí, una serpientita debajo de esa protuberancia que parece su bigotito, un armadillo puesto en un lado que parece el ojo de Salvador Dalí. Y Dalí, que tenía esa mirada de ver caras en las nubes, vio en ese elemento un retrato suyo. Lo curioso, Johanan, es que esto a veces era algo deliberado de los pintores. Hay otra pintura de la que hablo en el Plan Maestro, que es una de las grandes de todos los tiempos, que es La Primavera de Sandro Botticelli. En La Primavera de Sandro Botticelli vemos una escena donde hay varios personajes en un claro de un bosque. En una esquina vemos a Céfiro, el espíritu del viento, que está como soplando con los carrillos hinchados sobre los personajes. Para Botticelli, la primavera era el viento que transportaba las semillas, el polen, la fecundación. Sí. Pero lo que hizo Botticelli fue, en el fondo de la escena, en el bosque, aprovechando los huecos que dejaban los árboles, colocó la silueta exacta de 2 pulmones humanos. ¿Pulmones? Pulmones, sí. Estaba prohibido hacer autopsias en la época de Botticelli. Sí. Claro, era profanar cadáveres. Pero él quiso hacer un homenaje en un cuadro dedicado al viento, al órgano humano que genera el viento, que son los pulmones. Así que los escondió, los puso de manera implícita en los claros, en la geometría del cuadro. Están ahí. Llevan desde el 480 delante de todo el mundo y nadie los ve porque nadie te ha explicado dónde están. Ahora bien, ahora que te lo he explicado, ahora que se podrá ver en el video podcast, claro. Ya no vas a dejar de verlos nunca. Y lo mismo sucede con el Jardín de las Delicias. Los vigilantes del Museo del Prado, Ajá. Yo voy mucho al museo y al final tengo amistad con algunos de ellos, siempre me cuentan que cuando hacen la ronda de cierre del museo y el museo se queda vacío, ya no hay turistas, no hay nadie, y cierran las puertas y chequean que todo está bien, cuando llegan a la sala 56, que es donde está el Jardín de las Delicias, siempre se sienten observados. Tienen la sensación de que hay una presencia o algo que los vigila. Ok, sí. Como ellos saben que a mí me gustan estas cosas, pues me lo cuentan y me dicen, oye, habrá que hacer una investigación, habrá algún tipo de espíritu, de algo. Y yo les tengo que explicar que no, que en realidad hay una explicación a eso y está en el propio cuadro del Jardín de las Delicias. ¿Y qué hay ahí? Verás, en la tabla central del Jardín de las Delicias se representan a los hijos de Adán y Eva, multiplicándose, ¿no? Hay un montón de personajes desnudos haciendo cosas, bailando en círculo, recogiendo flores, con pájaros, tal. Y encima de todos ellos hay un lago de aguas mansas, muy grande, que va de lado a lado de la tabla, con una fuente en el centro muy rara. Es un
es como una pupila, ¿no? Ese lago alargado y esa fuente tienen la forma de un ojo humano. En realidad es el ojo de Dios que todo lo ve. Es la portada de mi libro. O sea, ese segmento del cuadro esconde un ojo que solamente puedes percibir instintivamente, porque no está explícito. No es un ojo con pestañas. Es la geometría. Viéndolo de refilón, viéndolo sin querer verlo, sientes que te mira. Por eso los vigilantes del Prado y muchos visitantes se sienten observados por la pintura. Es un efecto especial del mundo antiguo, pero que nos habla de la necesidad de desarrollar esa segunda mirada, esa mirada del niño de la que hablábamos hace un rato. Claro, en este mismo aspecto, digo, por ese museo han pasado muchas personalidades, actores, cantantes. ¿Hay alguien de ellos que haya dicho: aquí me siento extraño, me siento observado? Digo, no lo sé, porque sabemos que los artistas siempre tienen como esa sensación, esa habilidad. Bueno, hay una historia tremenda con el Jardín de las Delicias también, y Jim Morrison, el cantante de The Doors. The Doors. Sí, sí. Bueno, ya sabes que The Doors, lo digo porque todo esto nos da contexto, ¿no? The Doors, el nombre del grupo, Rey Lagarto. Claro, sí, venía de Aldous Huxley y las puertas de la percepción. O sea, venía de ahí el nombre, ¿no? De cómo cierto consumo de drogas o ciertas técnicas de meditación, etcétera, te podían hacer ver lo invisible. Es algo mágico también, ¿no? Nos conecta con esos chamanes de los que hablábamos antes. Bueno, Jim Morrison era afín a este tipo de historias, se había leído a Huxley y estaba en este mundillo. En el año 1971, el año que él muere, no sabemos si se suicidó, bueno, hay mucha polémica siempre en torno a esto, ¿no? En el año 71, él está en la cima de la fama y necesita huir de la presión social que tiene encima. Así que se alquila un Citroën antiguo con su novia y deciden desde París hacer un viaje a Marruecos. Ese viaje pasa necesariamente por España y se detienen en Madrid. Pasan un día en Madrid y Huxley entra al Museo del Prado y se queda 3 horas delante del museo en trance, pero absolutamente en trance. Él dice cuando sale que el cuadro le ha mirado, ahora ya sabemos por qué, o sea, él se siente observado por ese cuadro y siente que ese cuadro tiene algo que le ha hecho ver algo que está más allá de lo físico, ¿no? Bueno, cuando él regresa de ese viaje a París y muere, cuando lo encuentran en su bañera muerto, está rodeado de ampliaciones, de estampas del Jardín de las Delicias. Él vio algo que lo acompañó hasta sus últimos momentos y que todavía hoy no sabemos qué es. Y esa es una de las muchas anécdotas que tiene este cuadro en relación a sus visitantes, ¿no? Es un cuadro que yo he visto cientos de veces y que cada vez que voy a verlo te sorprendes. Me sorprende porque hay algo nuevo. Hay algo nuevo, efectivamente. Qué cosas, muy bien. Tenemos ahí símbolos que solamente los entendidos pudieran entender y eso nos queda súper claro. Si no, desde hace mucho tiempo toda esta información estaría como en boca de todos, ¿no? Sería lo normal. ¿Para quién fue dada esta información? Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que hoy no está de moda, ni es tendencia, ni nada por el estilo, pero que es tan antiguo como la humanidad y tan importante como ella, que es... Esto fue concebido para iniciar el camino de la iniciación. Es decir, uno tiene que ir subiendo escalones a lo largo de la vida gracias a maestros o gracias a enseñanzas o gracias a la comprensión de cosas y forma parte de ese camino. Hoy vivimos una época en la que creemos que la información es formación y no es verdad. Es decir, la información son elementos, nada pero más, si no se nos enseña a clasificarla y a relacionarla, no es nada. Y menos a matizar esa información para darle un contexto general en el momento en que te encuentres. Así que yo creo que esto ha sido diseñado para crear conciencia y consciencia. Y algo más. Esto solo te lo puedo decir a ti, Johanan. Sí. Yo creo que en el fondo este planeta es una especie de escuela de primaria en la que estamos aprendiendo si nos graduamos algún día, a ser ciudadanos cósmicos. Estamos en esa historia. Y para llegar a esa ciudadanía cósmica, a ese estado mental
amplio, abierto, generoso, hay que pasar por unos grados de aprendizaje y esto sirve para ese camino. Quizá por eso están aquí los maestros. Es lo que le daría sentido. Que estos maestros estén aquí porque están empujándonos como alumnos cósmicos. Lo vemos todo desde una perspectiva muy, muy primitiva, ¿no? Lo que nos importa es nuestro planeta. Empezamos a atisbar que hay cosas en planetas de nuestro sistema solar, pero se nos hace duro, largo y a veces ni siquiera es concebible que haya otros planetas en otros lugares de la galaxia. No que haya uno o dos, hay miles de millones de planetas, miles de millones de mundos. Y entre esos miles de millones de mundos, la existencia de los rudimentos de la vida es vulgar, está en todas partes. Eso se nos hace duro. Se nos hace duro pensar que pueda haber unas conciencias muy antiguas que estén sembrando la vida en otros lugares y tutelándola. Se nos hace duro y difícil. Lo enmascaramos esta idea en clave de mito, pero ¿y si no es un mito? ¿Y si de repente lo que han hecho nuestros ancestros es de manera instintiva recoger ese sentimiento y decirnos, cuidado, somos parte de esta escuela y algún día, con la debida enseñanza, pasaremos de curso y sabremos quiénes son nuestros vecinos cósmicos? ¿Ves cómo al final todo conecta? Claro, desde luego. Claro. Pero bueno, a ver, ahora me queda esta duda, Javier. Has investigado, has viajado, has estado en muchos museos, has estado muchas horas en ellos y me queda claro algo, que si esos pintores dejaron esos símbolos, esos mensajes ahí, encriptados por llamarlo de alguna manera, ¿quién se los dio a ellos? ¿Quién? ¿Quién los inspiró? ¿De dónde sacaron esa información? Qué bien. Esa es una pregunta muy oportuna. Yo traté de resolverla en una novela anterior, que fue la que me dieron el premio Planeta. Se llama El fuego invisible. Parte de una pregunta y es, ¿de dónde vienen las ideas? Sí. Ese es el interrogante de la que salía aquella narración. Y a mí es una pregunta que siempre me ha interesado porque, y ahora luego te explicaré cuál es la prehistoria de esa preocupación, porque creo que el cerebro humano es una gigantesca antena. Nosotros hablábamos del inconsciente colectivo. La manera de bajar eso es porque estás en una actitud en la que las ideas bajan. Tú no tienes la idea. La idea está. Exacto. Y la idea baja. Y eso, ¿sabes dónde lo aprendí? Esto te lo puedo decir también a ti en este contexto. Lo aprendí siendo muy jovencito estudiando el fenómeno de los contactados. Ándale. Claro, ¿qué son los contactados? Claro. En el fondo, sino antenas que reciben esa información, la captan, la adulteran, porque muchas veces hay una adulteración, pues por su formación, es inevitable, ¿no? Hay una subjetividad en eso. Pero hay una información de base detrás de todo ese fenómeno contacto que es interesante y es sólida. Y que es la misma entre los contactados, entre los profetas del mundo antiguo, en ese campo de los visionarios que a mí me fascina, ¿no? Y parte de esos visionarios, los últimos visionarios oficiales, racionales de nuestro tiempo, son los artistas. Pues sí, exacto. Ellos también canalizan. Muchos no lo saben, pero sí, canalizan. Sí, pero canalizan. Porque les llega de repente, ellos dicen, es que me llegó la inspiración a tal hora, o estaba dormida y de repente me tuve que despertar porque lo tenía aquí, o estaba escuchando cómo sonaba y dices, ¡ay, qué interesante! Pero eso también nos pasa a nosotros, de vez en cuando. Pero ahí lo tenemos también, que en muchas de las ocasiones tenemos algún problema, tenemos alguna preocupación y nos llega la solución. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí está, todos lo vivimos, pero no todos lo externamos o no todos lo dejamos plasmado en algo para que alguien más lo admire, ¿no? Eso debería hacernos reflexionar todos los días, Johanan, que hay cosas que están más allá de lo material, de lo previsible, de lo comprensible con el método científico. El método científico es muy bueno, claro, y yo lo defiendo, pero es muy limitado, es un método. Es una herramienta, no es un fin. No podemos convertir a la ciencia en la nueva religión. Eso sería un error total. Pero hay cosas que ni se pueden medir, ni se pueden pesar, ni se pueden clasificar y que sin embargo nos condicionan. Que existen, totalmente. Que se dan. Así es. Y una de esas cosas es
esto que estamos hablando, la creatividad, la conexión con ideas superiores. ¿Cómo comprendemos esto? No lo comprendemos y, sin embargo, fíjate qué paradoja más bonita, científicamente lo imitamos. Porque lo que hablábamos antes, la nube de Internet no deja de ser una imitación instintiva probablemente por parte de la ciencia de eso que es tan antiguo como la humanidad, que es esa nube nuestra, claro, de la que vienen las ideas, ¿no? Claro, exactamente. Creo que lo más importante aquí es que la gente entienda de que hay un conocimiento implícito en cada una de esas pinturas. Me queda muy claro que mucha gente de América no va a viajar a tu país a mirar. Me queda súper claro. Pero sí me queda claro que ahora tenemos la herramienta que es Internet y podemos mirarlo. Es decir, como lo mencionaba minutos atrás, no hay ningún pretexto para usted que nos mira no buscar todas las referencias, todas las pinturas que nos ha hecho mención en esta entrevista Javier, para que usted las conozca, para que las vea, para que las disfrute y se deleite. Déjame que recomiende incluso también a quienes nos siguen ahora una herramienta que les va a dejar totalmente impresionados. A ver. Es una aplicación que se pueden bajar gratuitamente al móvil. Es de Google, se llama Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura. Es una aplicación que permite acceder a imágenes de altísima resolución de todos los cuadros que hay en museos de todo el mundo. Hay millones de referencias, millones. Y puedes ampliar muchas de esas referencias hasta el nivel del craquelado, de las grietas del lienzo. Wow. Es muy útil y muy estimulante buscar detalles a través de esta tecnología que hasta hace unos años era ciencia ficción. Pero hay otro elemento de ciencia ficción ahí muy desconcertante, que les va a dejar pensando a todos y a ti también. Hay un apartado en esa aplicación, lo buscas en la lupa, buscas selfie. Hazte un selfie. Y ese selfie va a ser contrastado en cuestión de segundos con esos millones de cuadros que tienen en la base de datos y te va a decir en qué museo está tu retrato colgado. No, ¿en serio? Ha habido alguien en el pasado que seguro se parecía a ti y que lo han retratado en algún cuadro. Y esa aplicación te lo detecta. Esto es muy interesante. A mí como escritor me da que pensar muchas cosas. Primero, hay un abanico de rostros humanos limitados en la genética nuestra. ¿Hasta qué punto repetimos caras a lo largo de los siglos? Porque de repente hay un Johanan Díaz Vargas en un cuadro del 17, ¿no? Búscalo. Y la otra cuestión es, claro, eso ya es mi ciencia ficción, mi imaginación. Ok. ¿Cuánta gente de los cuadros está paseando entre nosotros, ¿no? Te puedes caer de un cuadro y vivir en nuestro mundo. Eso en el fondo nos conecta con eso que te contaba antes de la prehistoria, de cómo veían los antiguos las paredes de las grutas, que pensaban que eran membranas que separaban mundos. ¿Y si de repente sucede? Bueno, desde el punto de vista literario, de la imaginación, eso a mí me da juego. No soy el primero que lo piensa. Hubo un escritor maravilloso, un bonaerense, un argentino que se llamaba Manuel Mujica Laínez. Mujica Laínez escribió una novela en los 70 muy famosa que se llamaba Bomarzo, pero su último libro fue un título que se tituló Un novelista en el Museo del Prado. Y él tenía una fantasía, era un cuento en el que veía cómo se cerraban las puertas del Museo del Prado al caer la tarde, y una vez entrada la noche, los personajes de los cuadros... ¿Se salían? Exacto, las meninas, los soldados del cuadro de las lanzas de Velázquez, los señores del Jardín de las Delicias, saltaban a las salas principales del museo y chismorreaban, se contaban sus cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Con esa aplicación, desde luego, te lo vas a replantear. Qué interesante eso. Muy bien. Javier, ¿en algún momento pensaste que te convertirías en uno de los hombres más leídos en Hispanoamérica? No, yo creo que eso no es imaginable. O sea, bastante tenía yo con escribir bien mis historias, ¿no? Como para pensar en las consecuencias. Pero bueno, este trabajo es bonito porque
Es verdad que es arduo y que muchas veces es muy solitario y muy incomprendido hasta que de repente armas la historia, pero luego tiene este efecto colateral que es tener no ya lectores, porque yo creo que no tengo lectores, yo creo que lo que tengo son cómplices, ¿no? Claro. Gente que con el plan maestro, lo que tú decías, va a querer ver esas obras de arte, va a irse a, Claro. a la Casa Azul de Frida en Coyoacán, donde hay varias escenas de la novela, por cierto, ¿no? Ah, ok. Sí, porque yo no sé si sabías que hace unos años saltaron noticias, incluso en prensa, de que había un fantasma Ah, sí. en la Casa Azul de Coyoacán. ¿Y si ese fantasma, ahí te lo lanzo, A ver. tiene algo que ver con mi maestro del Prado? ¿Y si de repente es un maestro o una maestra que está ahí esperando a alguien con los ojos abiertos para explicarle los secretos de los cuadros? Bueno, pues Pudiera juego ser, con claro. eso, juego con esa historia del fantasma de la Casa Azul de Frida Kahlo. Claro, muy bien. La novela que realmente yo considero que es muy importante dentro de todo el trabajo que vienes realizando es La Dama Azul. Claro, es la primera novela que yo escribí. Y ahí es donde se desarrolla todo. O sea, no solamente la historia de La Dama Azul, sino de todo lo que siguió después con tus libros. Y que fue escalando poco a poco, fue más leído y hasta lo que te has convertido ahora. ¿Qué representa para ti esta historia, esa primera novela, La Dama Azul? Bueno, La Dama Azul me convierte en novelista a mi pesar. Es decir, yo en principio no tenía en mi cabeza de adolescente o de niño ser novelista. Sí que quería ser escritor, quería escribir historias, pero más bien reportajes. Claro, ensayos, okay. Claro. Yo de niño leía JJ y yo quería ser JJ en sus tiempos de investigación de ovnis, ¿no? Antes incluso del Caballo de Troya. Claro. Pero fíjate, ocurrió algo, ¿no? En un momento de mi vida muy, muy curioso. Yo, cuando se funda la revista Año Cero, que llegaba mucho a México, yo escribí algunas de sus tapas, historias de portada primeras, ¿no? Y en una de esas revistas yo construí un reportaje sobre gente que había tenido experiencias de teleportación. Conducían por una carretera, entraban en una niebla y aparecían en otro lugar a cientos o decenas de kilómetros de distancia. Recogí muchos de esos casos y los compilé en una nota para Año Cero. Y al final de esa nota yo citaba, porque lo leí en unos recortes de prensa que tenía el director Enrique de Vicente en la redacción, cité dos casos. El de un soldado de Manila que decían que se había presentado en Ciudad de México teleportándose, y el de una monja que se llamaba María de Ágreda o María Jesús de Ágreda, que decían que también había cruzado el Atlántico desde Soria. Desde España. Y 500 veces. 500 veces desde España. Yo tenía esos datos, nada más. Bueno, al mes de publicarse la noticia, yo estaba en otra historia. Es lo que pasa con los periodistas. Claro. Estás en otro reportaje. Y una nevada enorme me dejó aislado en un pueblecito del norte de España. Tuve que esperar a que la nieve se derritiese porque no llevaba cadenas, no había quitanieves, y al cabo de un día y pico pude descender por esa carretera y terminé llegando a un pueblo que se llamaba Ágreda, como la María Jesús de Ágreda que yo había citado en aquel artículo. Yo no tenía ni idea de que existía un pueblo que se llamase Ágreda. Entré en el pueblo, era domingo, 14 de abril del 91. Ándale, te acuerdas súper bien. Súper bien. Entré en el pueblo, eran la 1:00 de la tarde, habían terminado los horarios de misa, no había nadie en la calle, es un pueblo pequeño, las casas estaban cerradas, la gente comiendo en su interior, ya está, hacía un frío enorme. Así que decidí irme del pueblo, me perdí dentro del pueblo y terminé en una carretera que moría en un convento. Lo sabía porque había una estatua de una monja. Yo estaba muy mosqueado porque dije, a ver si esta monja va a ser la que yo he citado. No venía inscripción en la estatua. Llamé a la puerta del convento y en el convento, cuando les pregunté si sabían algo de una monja, claro, hay que preguntar con cuidado, de una monja que se podía aparecer en América, y me dice, claro, hijo, es nuestra fundadora. Me hicieron pasar, me dieron toda la documentación. Esta mujer se escribió con el rey de España, con Felipe IV, más de 300 cartas. Hubo una investigación oficial del Santo Oficio sobre las
bilocaciones de esta mujer y la absolvieron porque no vieron indicios diabólicos en ello. En fin, hay una historia muy bonita. Y cuando estoy a punto de irme ya del convento, me dice, bueno, antes de que se vuelva usted a Madrid, pase a saludarla. Como que pase a saludarla, pero no me ha dicho que es de la época de Felipe IV. La tenían incorrupta, la tienen incorrupta allí. Bueno, yo salí trastornado de aquel lugar. Con esa historia. Con esa historia. Quise publicarla como nota en las revistas. Nadie me la quiso publicar porque decían que las monjas no interesaban a nadie. Que no vendían. Que no vendían, sí. Y me tuve que tragar aquella historia. Pero al cabo de unas semanas, fíjate lo que son las cosas, me invitaron a un congreso en los Estados Unidos para cubrirlo. Tuve que ir con Antonio Rivera, el padre de los ovnis en España. Sí. Era un congreso internacional de ufología que organizaba el coronel Wendell Stevens en Tucson, Arizona. Tucson, Arizona era uno de los lugares donde se bilocaba la Dama Azul. Es decir, que yo viajé a Tucson, Arizona. De mera coincidencia. Todo coincidencias, como que tenía algo que hacer con esa historia. Bueno, yo esa historia intenté publicarla como reportaje de investigación en todas las editoriales de España. Ninguna quiso esa historia, hasta que una me dijo, amigo Sierra, si usted lo convierte en novela, tal vez se lo publiquemos. Y lo convertí en novela y me convertí en novelista. A partir de esa. A partir de esa historia, ¿no? O sea que a partir de mi fascinación por ese misterio que sigue intacta, me hice escritor y descubrí que la novela es una herramienta espectacular para transmitir conocimiento. En el fondo, es como los mitos de la antigüedad. Como hay que contar una historia que llegue y que se quede en el alma de la gente, si la conviertes en algo emocional, como es una novela o como es un mito, la historia llega y se te queda para siempre. Qué fuerte y qué interesante esto. Muy bien, ahí vemos entonces que de cierta manera estabas marcado ya, Javier. ¿Hacia dónde tenías que dirigirte, no? Bueno, algo, sí, llamémoslo causalidad, ¿no? Yo no creo que, ahora visto con la perspectiva del tiempo, no puedo ver en eso un azar o una coincidencia. No, desde luego, ahí tenías a tus maestros. Y desde esas otras realidades pareciera que sabían que podías aportar mucho hacia ese despertar. Pues quizá yo cada vez que he tocado el tema de la Dama Azul, ¿no? De la monja de Ágreda, han pasado cosas siempre, ¿no? De coincidencias, documentos que te llegan, historias que completan la visión de este asunto. Sí, quizá me empujó algo superior, ¿no? Algo invisible. Me cuesta hablar de esto porque, claro, yo soy de formación racional, español, seco, ya sabes, ¿no? Así como poco dado al realismo mágico más americano, ¿no? Y sin embargo no hay otra explicación. La única explicación es que hubiera una guía ahí invisible que me fuera empujando hacia estas cosas. También es cierto, Johanna, sí, que desde muy pequeño, quizá por aquella visión olvidada de aquella figura de niño, ¿no? Siempre me atrajo esa frontera entre lo conocido y lo desconocido que suponen los fenómenos paranormales, los ovnis, el misterio. En el fondo es ese territorio inexplorado que atisbamos apenas y que yo desde niño sí que tomé conciencia de que solo su exploración nos puede avanzar como especie, ¿no? Que somos un poco esos pioneros que se metían en tierra extraña sin saber lo que iba a pasarles, ¿no? Eso somos nosotros. Y yo eso lo he hecho. Y me he acercado a gente extraordinaria y he conocido y he vivido cosas que no tienen explicación y que me han rubricado o ratificado que ese territorio entre la luz y las sombras merece la pena ser explorado, ¿no? Claro, desde luego yo creo que en la medida en que personas como tú, Javier, nos vayan despertando el interés hacia áreas que a lo mejor nunca pensamos que iba a haber un misterio, iba a haber un enigma, yo creo que en esa medida vamos a ir entendiendo todo lo que implica realmente esa cuestión de la creatividad, de la inspiración, pero sobre todo el entender que hay esos maestros que nos vienen acompañando a lo largo de la historia y que a lo mejor cada uno de nosotros tiene su propio maestro, que no necesariamente tienen que ser nuestros padres ni nuestros abuelos.
sino alguien ahí ajeno a nuestra realidad, a nuestro entorno, que va a llegar y nos va a decir, el camino es por acá, como te tocó a ti, ¿no? Lo que hay que hacer es abrir los ojos. Hay muchas veces que nos pasan cosas extraordinarias y no le damos la importancia. Pero no le damos importancia, no las ponemos en valor, ¿no? Javier, hemos perdido la capacidad de asombro. Sí, porque hemos dejado que el instinto de la seguridad nos domine. Es decir, queremos estar en un mundo seguro, en un mundo en el que accionas un interruptor y se enciende la luz, en un mundo en el que mandas un mensaje y se recibe instantáneamente a miles de kilómetros de distancia, y hemos puesto toda la atención en esa mecanización y en esa seguridad que es falsa, porque en realidad lo que nos hemos es construido una burbuja de paredes muy gruesas, pero fuera de esa burbuja hay un universo que no controlamos y que es maravilloso, que empiezan a atisbar algunos, y eso me parece increíble, incluso también en el ámbito de la ciencia, ¿no? La ciencia de hoy, la física cuántica de hoy, se parece mucho a la mística en tantísimas cosas, ¿no? Cuando se estudia lo infinitamente pequeño y cómo funcionan las conexiones, las relaciones de lo infinitamente pequeño, vemos cosas que son paranormales, ¿no? O lo que llamamos paranormales. Paranormal no es sino una etiqueta de ignorancia. Llamamos paranormal a algo que no sabemos cómo funciona. Llamamos casualidad a algo que no sabemos cómo se relaciona. O sea, claro. Muchas de las palabras que utilizamos son simplemente escudos para tapar nuestra ignorancia, ¿no? Pero fíjate, en física cuántica se habla y se trabaja en un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, en esencia, consiste en que si tú tienes una partícula en este punto del universo que rota en una dirección y con unas características, tú puedes duplicar esa partícula, ponerla en otro lugar del universo, y si cambias el eje de rotación aquí, automáticamente, más allá de la velocidad de la luz, no interviene la velocidad de la luz, esa otra partícula va a hacer lo mismo. Es la bilocación. Exacto. Es la bilocación, pero en el mundo de las partículas infinitamente pequeñas. Luego la ciencia, esa ciencia, no la ciencia mecánica, sino esta ciencia, que es la ciencia explorativa, especulativa, está descubriendo muchas cosas que nosotros siempre hemos legado al dominio del misterio, ¿no? Y de la mística y de lo desconocido. Claro, a mí siempre me ha llamado mucho la atención tu país, porque hay historias de monjes, de monjas, de santos, de vírgenes, de apariciones, de luces. Bueno, tienen de todo. Y en cada esquina sucedió algo. ¿Al 2025 siguen ocurriendo casos? ¿O qué sucede? ¿Ya no se investiga? ¿Qué pasa? Bueno, hay casos, ocurren cosas. Lo que sucede es que ahora hay como una presión de los medios y de cómo se cuentan las historias que es muy fuerte hacia otras tendencias, ¿no? Entonces ahora hay las páginas de los periódicos, las horas de radio y la mayoría de programas de televisión están encarados hacia otro tipo de asuntos, no a este tipo de elementos que suceden y que antes ocupaban portadas de periódicos y ahora en cambio ni siquiera son un breve en el mismo diario. Y lo mismo sucede en México. Si ves, aquí el estudio tiene las primeras planas. Las noticias de 8 columnas eran los ovnis, los avistamientos. Y ya no sucede eso tampoco acá. Se acabó. Porque ahora las noticias ya no las buscamos. Fíjate, esto es una reflexión periodística, ¿eh? Ya no las buscamos, las generamos. Las generamos, es decir, las construimos nosotros con personajes que tenemos ya bajo control o en observación, sí. Con fuentes informativas de una empresa o de un gobierno, de lo que sea. Construimos las noticias. En esta época, en la época de estas portadas, el periodista salía de la redacción con las manos en los bolsillos a ver qué encontraba, a ver qué estaba pasando en la calle. Quería reflejar lo que estaba pasando en la calle y lo reflejaba. Si hoy saliera ese mismo periodista, encontraría también esto. Sí. Pero su director no le dejaría publicarlo, porque domina la noticia prefabricada. Así es. Y ahí están las agencias, y ahí está ya internet, y ahí está lo que publicó alguien que vio lo que sucedió. Y es cierto, ya no se sale tanto a la calle
como antes. Pero también creo que en tu país, no sé, es la percepción desde México, que pareciera que los investigadores o la mayoría de ellos ya resolvieron todo y ya no necesitan investigar. Yo recuerdo con alguien de tu país que en una estación de radio entramos en un debate de un programa de radio de tu país, en uno de estos programas en la noche, que él me decía que en España estaban tan avanzados dentro de la investigación OVNI que ya no era importante darle seguimiento a los casos. Yo me espanté. Yo dije, pero ¿cómo es posible que me digas eso? Si no tenemos la casuística, no podemos construir conclusiones, no podemos construir toda una investigación real y auténtica de lo que está sucediendo en ese momento. Y no logré sacarlo de ahí. Pero me da la sensación que, no sé, por eso te lo pregunto, que la mayoría piensa que todo lo que se hace en América no tiene ningún sentido y todos nos creemos. ¿Es así, Javier? No, bueno, vamos, no puedo hablar por todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero yo creo que desde mi óptica no es así, ¿no? O sea, yo miro lo que se produce todavía hoy, me interesa toda la actualidad y lo que se genera. Es verdad que hay una capa de escepticismo superior, pero yo creo que lo tiene, o sea, la razón está en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Con inteligencia artificial ahora nos pueden... O sea, han matado, claro. La evidencia fotográfica o videográfica la ha matado la inteligencia artificial. Es decir, ya no vale solo el documento. Ahora necesitas un testimonio muy sólido. Y yo creo que en España lo que estamos esperando es un testimonio incuestionable, ¿no? Que digas, oye, pues un científico de primer nivel se atreve a contar esta historia, o un dirigente de primer nivel no tiene prurito de contar que ha tenido una experiencia de abducción. Pero esto, que es lo que estamos esperando todos, es muy difícil que se produzca, claro, ¿no? Es muy difícil. Pero luego, a la vez también, yo observo cosas que pasan en América muy curiosas, ¿no? Argentina, por ejemplo, ¿no? Cada año la Fuerza Aérea emite un informe, como hacen los Estados Unidos, a base de evidencias gráficas que han mandado civiles a un militar que tiene ahí una pequeña comisión oficial. Este militar explica todo. Es decir, él lo resuelve todo. Sí, el último informe de 2024 resolvía 36 casos que le habían llegado, cosa que me pareció alucinante, ¿no? Es decir, que también esa mirada escéptica está. Él habla de errores en los píxeles de las cámaras, en confusiones meteorológicas, en fin, es casi el proyecto Libro Azul, pero en el 2024 en la Argentina, ¿no? Yo eso también lo observo. Están los dos puntos, está eso y luego están esas noticias que continuamente surgen, gracias a Dios, a través de las redes, porque si no, no habría canal para esas informaciones, y que permiten... constatar que siguen ocurriendo cosas a diario en todas partes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la trascendencia? Eso es lo que hay que ponderar, pero yo desde luego tengo la mente abierta, ¿no? Claro, desde luego. Hay un lema de, mira, uno de los primeros autores franceses sobre ovnis fue Aimé Michel. Aimé Michel era un filósofo y se dedicó a estudiar esto porque creía que ahí se estaba rompiendo la burbuja de realidad en la que estábamos y no podríamos ver qué hay más allá de nuestra conciencia, y él estudió este fenómeno y él decía al final de sus días que en el tema ovni hay que tener la mente abierta a todo, pero cuidado, no hay que creer nada, es decir, no hay que convertirlo en dogma de fe, porque es verdad que este tema es muy susceptible de ser convertido en religión, en creencia absoluta, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio. Y qué difícil es, Johanan, qué difícil. Pero bueno, menos mal que hay gente como tú y como muchos investigadores en América que por lo menos luchan por ir poniendo sobre la mesa evidencias o posibles evidencias. Claro, desde luego. Y ya el tiempo irá descartándolas y la investigación posterior y los medios irán descartándolo, pero tenemos muchísimos más medios ahora para investigar que los que tenía Fabio Cerpa, por decirte algo, en la Argentina, Ferriz, o don Pedro Ferriz don en Antonio México. Rivera. Eso es. Claro, desde luego, muy bien. Algo que me preocupa a mí mucho, Javier, y ya para ir cerrando esta conversación contigo, es esa parte donde las universidades son importantes gracias al archivo que van acumulando, de un poeta, de un escritor, de un investigador, y que todos esos archivos los van comprando o los van donando a una universidad. Y después hay otros investigadores, otros especialistas que le dan seguimiento para entender
todo el trabajo de ese individuo. En el tema de los ovnis no sucede, lamentablemente. En el tema de los ovnis o del misterio en general, nos damos cuenta que esos investigadores que se han pasado toda una vida investigando, tratando de explicar los casos, o se va a la basura, o de repente queda en alguna biblioteca privada y que no se sabe más. Vaya tema. ¿Ante qué estamos y qué podemos quizá nosotros aportar para que eso no se siga repitiendo? Pues es un gran problema y es una pérdida patrimonial, ¿no? de trabajo de gente que ha dedicado su vida y que ha hecho cosas valiosísimas. Ahí hay varios esfuerzos que se están haciendo en España, pero desde el ámbito privado, y creo que no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, está Moisés Garrido, que es un investigador español, que está contribuyendo a escanear, a digitalizar y compartir amplios archivos de investigadores. Ahora lo estaba haciendo con el archivo de Enrique de Vicente, ¿no? Exacto. Bueno, eso está fenomenal, pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar dentro de unos años, Dios quiera que sean muchos, con el legado de JJ Benítez, ¿no? Mira, yo te platico algo y esto lo puedo decir públicamente porque ocurrió. Yo lo vi hace 2 años en Madrid. Cuando yo llego a Madrid, al día siguiente lo vi y ese día en la noche venía para América. Yo le dije, esto mismo que te acabo de mencionar a ti, se lo externé a él. Y le dije, Juanjo, véndeme tu archivo. Y él me platicó. Yo he ido a Barbate, he ido al gobierno, he ido a universidades, nadie quiere mi archivo. Dije, bueno, pongamos una casa, la rentamos o la compramos, ponemos a alguien que digitalice todo el archivo, pero tú tienes que decirnos. Y quedamos en eso. Pero al momento no ha sucedido absolutamente nada. Te pongo otro ejemplo muy claro. En México, con el archivo de don Pedro Ferriz no sabemos dónde quedó. No sabemos si alguien lo tiene de su familia, o si lo regalaron o lo vendieron. No sabemos en qué terminó. Y así te puedo seguir contando. Digo, tú has platicado en muchas ocasiones el archivo de don Antonio Rivera, que lo rescataste literalmente de la basura. Sí, sí. Y vemos que en muchas familias de los investigadores no les interesa darle seguimiento porque piensan que están locos o que estuvieron locos toda su vida. Fíjate, yo eso es algo que me preocupa y en mi caso he querido empezar a construir algo en esa línea. En mi ciudad natal, en Teruel, la Biblioteca Pública del Estado lleva mi nombre desde hace unos años. Sí. Bueno, eso es un honor maravilloso, pero yo quiero que sea más que un honor y de hecho ya estoy construyendo con el equipo de la biblioteca algo que llamamos el legado Javier Sierra. Entonces, todo material que yo genero, publicado, audiovisual, etcétera, tiene un rincón. Tiene un archivo, un sitio donde se pueda ir a estudiar o a investigar a futuro. Ya se han hecho algunas tesis doctorales, de hecho, sobre mi literatura. Pero quiero dar un paso más en los próximos años para que esa biblioteca, en la medida de lo posible, pueda también recibir, por ejemplo, el archivo de Antonio Rivera, que esas cartas, ese material que heredé yo de alguna forma, pudiera también estar ahí. Pero es complicado. Entiendo que la gestión de esto es complicado, pero debe hacerse, porque eso es un tesoro documental. Hoy no lo valoramos, o no como se debiera, pero dentro de 200 años o de 300, cuando nadie nos recuerde como personas, pero sí como trabajadores de algo, así es. Esa referencia va a ser importante. Entonces sí, efectivamente es una gran preocupación en la que debemos intentar implicar a todos y yo creo que también instituciones. Gabriel García Márquez, su archivo también estuvo a punto de desaparecer, ahora está disperso, pero está en Estados Unidos, no está en su Colombia natal. Y esto ha pasado con muchos intelectuales y artistas, pero por lo menos alguien lo salvó. Eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar ya, con urgencia. Claro, desde luego, porque creo que cada generación piensa que está descubriendo el hilo negro de la investigación y del estudio de este fenómeno, cuando nos damos cuenta que ya desde décadas atrás había mucha gente detrás de esto. ¿Qué va a pasar con los archivos de Jacques Vallée, por ejemplo, que también
Exactamente. Ha sido un puntal en la investigación de estos temas, el astrónomo, el científico y de repente una de las personas más activas y más propositivas de soluciones al misterio de los ovnis. ¿Qué va a pasar con sus viajes, con sus notas, con sus vídeos, con su material? No lo sabemos. Hay cosas incluso que el propio Vallée no ha podido procesar, que podrían procesar futuras generaciones y podrían darnos información interesante. Bueno, es algo desde luego a considerar. Claro, desde luego. Muy bien. Javier, 2025, gobierno de los Estados Unidos libera mucha información. Te lo tengo que preguntar porque estás en este ambiente. Vale. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo visualizas tú todo lo que está sucediendo en la Unión Americana? ¿Es para solicitar más presupuesto en el ámbito militar o se tratará de un real interés de algunas personas por dar a conocer lo que se tiene? Yo creo que se está jugando con el verdadero interés que existe para liberar una información que está cautiva desde 1947, que es todo lo relacionado con el incidente Roswell y alrededores. Yo creo que esa es la piedra de toque de nuestra materia, de nuestro asunto, pero se está jugando, no se está haciendo con intención de desclasificar de verdad. Evidentemente hay un interés por parte de empresas militares que quieren que se hable de ovnis porque ovni es sinónimo de inseguridad, de brecha en el sistema de defensa de ese país, en este caso de los Estados Unidos. Y luego, por otro, también estamos ya conociendo informaciones en estos últimos años de cómo el propio Pentágono ha usado los ovnis para enmascarar sus actividades militares, que era algo que ya denunciábamos, que nosotros deducíamos. Digo, aquí hay un juego de inteligencia y se están exagerando, se están creando historias para ocultar pruebas con el B2 o pruebas con drones o pruebas con inteligencia artificial o pruebas de todo tipo. ¿Vamos a llegar a la verdad? Yo quiero creer que sí, pero algo me dice que nos van a seguir tomando el pelo en los próximos años y que Trump, desde luego, no va a ser la llave que nos va a dar la verdad. En algún momento se hablaba mucho de que posiblemente Donald Trump pudiera liberar esa información y darnos más detalles, porque en el primer periodo, en la recta final de ese primer periodo, se abrió todo, ¿no? No, llegó a hablarlo con su hijo, incluso en una entrevista pública, sí, recuerdo perfectamente. Pero nos damos cuenta que ahora no. Pareciera que, o al menos va muy lento todo, ¿no? Bueno, hay intereses en estos momentos de guerra. Vivimos tiempos de guerra y se necesita mucho dinero para la guerra, y una de las, de las vías para apoyar esos presupuestos es que haya inseguridad en el espacio aéreo, y los ovnis son sinónimo de tal inseguridad. Claro. Es curioso porque es una ecuación difícil de resolver. Hoy sabemos que los ovnis están muy asociados desde el principio a toda la investigación nuclear. Siempre que hay un silo nuclear o hay un lugar de desarrollo de armas nucleares o de pruebas nucleares, allí han estado los ovnis, siempre. Desde antes de que se inventaran los drones, o sea, desde mucho antes de esta tecnología, desde los 40, esto está así. Pero claro, si los ovnis son mecanismos de control de lo nuclear, que yo creo que puede haber algo de eso, O sea, esa visión de ciencia ficción, de ultimátum a la Tierra, de la mente cósmica está preocupada porque el jugar con la energía de la materia, al final eso es el átomo, es lo más peligroso que hay y que puede estar vigilándonos. Eso se contrasta con esta otra historia de instalaciones nucleares amenazadas por un hipotético enemigo hostil que no sabemos quién es, ¿no? Claro, es un escenario rematadamente diabólico, es muy complejo de resolver. Claro, yo recuerdo que años atrás había muchas universidades, incluso la NASA, que se burlaba del tema de los ovnis y lo hacía público a través de sus redes sociales o desde el ámbito del área de prensa. Y curiosamente, cuando dijeron tenemos presupuesto para que alguien pueda investigar, levantaron la mano, pero sin ningún pudor. Y dijeron, ahora sí nos interesa el tema del... siempre hemos estado interesados en el tema. Esto es una doble moral. O sea, no hay dinero, nadie lo toma en cuenta. Hay dinero, hay presupuesto por parte del gobierno y hasta las universidades se metieron. Es algo increíble.
Fíjate que ahora que se han hecho públicas, por ejemplo, todas las fotografías de las misiones Apolo a la Luna, ahora que mencionabas la NASA, a través del JPL puedes acceder al álbum de fotos de cualquiera de las misiones. Así es. Y de repente ahí tienes fotografías como las del Apolo 14, en las que aparecen esas lágrimas azules o esas luces que no se sabe todavía lo que son ovnis. Son ovnis. Sí, sí. ¿Cómo que la NASA no tenía ovnis que investigar? Tenía cosas que investigar, pero en algún momento le debieron decir que no podía hablar de ese tema. Y eso fue lo que sucedió. Y ahora han desclasificado las imágenes, han pasado tantos años que, bueno, que nadie se ocupa de ellas, pero están ahí. Las fotos con esas cosas extrañas están ahí. Y a mí me resulta fascinante, ¿no? A ver, sí que hay avance, porque por lo menos podemos acceder a esos archivos. Eso es un avance. Pero falta que de repente se pongan recursos no solamente económicos, sino intelectuales, para interpretar este gran puzzle que son los ovnis. Claro, sí, porque el material está ahí, pero bueno, es como las pinturas. Ahí están las pinturas, pero ¿eso qué significa? Pues tiene que llegar alguien a explicarnos, matizarnos la información, darnos más elementos y bueno, todo ese rollo, ¿no? Es inevitable sentarse a hablar contigo y no terminar en los ovnis. Javier Sierra, qué gusto tenerte aquí en este video podcast. Te conozco desde niño porque te leía a través de las revistas que llegaban a México y que después con el tiempo me di cuenta que en México se vendía más que en tu propio país. Era alucinante. Es más grande este país que el mío, ¿eh? Claro, desde luego, y hay más interés. Y no solamente México, toda Latinoamérica. Y tuvieron tú y demás compañeros que siguen vigentes dentro de la investigación y divulgación un impulso tremendo de todo lo que sucedía en Latinoamérica. Pero llegamos al 2025 y nos damos cuenta que quedaron completamente atrás en la vida digital. No hay videopodcast, no sé, como que en algún momento dijeron, las redes sociales no son para nosotros. ¿Qué pasó, Javier? No lo sé, quizás sea la vieja Europa, ¿no? Que le cuesta actualizarse en este tipo de cosas, pero yo creo que van saliendo, hay cosas, pero no de la calidad o de la... Sí, o sea, me queda claro que en tu país hay mucha gente muy reconocida, con millones de seguidores, sí. Pero aquellos investigadores, esa camada de investigadores que nos hacían soñar, que nos trasladaban a los lugares, que nos decían los misterios, nos los platicaban de una manera que decías, wow, yo quiero hacer lo mismo que ellos. ¿Dónde quedaron? Bueno, están en el entorno de, que es al final quien ha recogido el testigo, en el entorno de Cuarto Milenio y de Iker Jiménez, ¿no? Sí. O sea, ese entorno es el que ha reunido a este colectivo. Pero claro, no dejamos de hablar de un servicio televisivo que está cerrado, que se queda ahí nada más. Que está dentro de la burbuja española y que es muy importante, pero no trasciende a nivel mundial. Algo hay que hacer. A lo mejor lo que tenemos que hacer es una gran unión, que es lo que deberíamos haber hecho hace muchos años entre ambas orillas, de gente que hablamos en español, nos entendemos en esta lengua y que amamos el misterio. Y que amamos el misterio, porque el misterio somos nosotros, si es que está entre nosotros. Así es, exactamente. Muy bien, Javier Sierra, muchas gracias. Hanos la invitación para que la gente lea tu libro de El Plan Maestro. Lo está mirando usted y desde luego aquí en pantalla lo va a ver a full para que usted pueda adquirirlo ya. Está en todo México. Bueno, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica ya. Perfecto. Pues invita a la gente, de favor, Javier, a que te lean. Bueno, pues como hemos hablado hoy, El Plan Maestro es una de esas obras que te invita a mirar el arte con otros ojos y a descubrir que efectivamente la historia de la cultura está llena de maestros que nos han sembrado ideas y conocimientos desde la noche de los tiempos. ¿Quiénes son? ¿Qué plan cumplen? Todo eso se descifra en esta historia que nos va a adentrar en un terreno que quizá deberíamos renombrar. Ya no me gusta tanto hablar de misterio, porque parece que misterio es mágico solo. Me gusta hablar de ocultura, la cultura que está oculta a los ojos de todo el mundo y que es fundamental para nuestra identidad. Ahí está. Pues muy bien, Javier. Muchas gracias. Te agradezco mucho que estés aquí en nuestro estudio en la Insólita Labs y que nos hayas contado todo esto que has encontrado a través del arte. Y desde luego no te podía dejar ir sin que me dieras tu punto de vista sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, que está llamando tanto la atención y que creo que coincidimos en mucho en que
esto va para largo. Como decimos en México, nos están dando nada más a tole con el dedo. Exactamente. Y para de contar, ¿no? Muy bien. Gracias, Johanan. Al contrario, muchas gracias. Amigos, pues han escuchado ustedes a don Javier Sierra, reconocido escritor, investigador, conferencista, y los invito para que ustedes le den seguimiento al Plan Maestro, pero sobre todo a las demás novelas, demás libros que tiene publicados, que tiene uno buenísimo de Roswell, alucinante. Así que los invito también para que lean y estén muy al pendiente de todo lo que implica el trabajo de Javier Sierra. Muchas gracias, les recuerdo, Encuentros Extraordinarios está en Spotify y en YouTube como @Encuentros Extraordinarios, en Instagram igual @Encuentros Extraordinarios. Así que los invito para que estén muy al pendiente, suscríbanse, síganos, compartan estas entrevistas, que gracias a eso, bueno, pues más personas nos encuentran, más personas van conociendo todo el trabajo que hacemos aquí en La Insólita Labs. Muchas gracias, hasta la próxima.